Bueno, muchas gracias, José, por tu introducción, por tenernos aquí en este evento tan importante y un tema que realmente creo que nos apasiona a todos verdaderamente, ¿no? Hay una frase con la cual me gustaría darle pie al kickoff de esta charla, que es una en la cual se ha ido acentuado con el tiempo, o al menos esa es mi percepción, y es si realmente Bitcoin es uno de los casos aplicados de la tecnología blockchain, de esta tecnología subyacente, dentro de tantos otros, o si realmente Bitcoin es esta tecnología y es lo que debiéramos pensar cómo aplicar, digamos, qué matices nos encontramos aquí. Y para entablar esta discusión me gustaría empezar contigo, Elian. Eli, ¿cómo estás? Saludarte primero y si podés en un par de líneas contarnos qué es lo que ustedes hacen en Decred y cómo están aplicando tecnología blockchain. ¿Cómo estás? Claro que sí. Un gusto estar por aquí para hablar más acerca de Bitcoin, tecnología blockchain y en particular acerca de lo que hacemos en Decred. Decred es una moneda digital descentralizada y básicamente lo que hacemos es crear software de código abierto que pueda ser también utilizado para otros casos de uso, otros servicios que puedan crearse con esta tecnología. En ese sentido, mucho de lo que hacemos es pues sí, básicamente crear software público que pueda ser utilizado particularmente en casos de uso como estampas de tiempo digitales para tener como controles de información corporativa o gubernamental, eh, así como un registro de comunicaciones, que es un software que tenemos que se llama Politeia, que es en donde nosotros, digamos que tomamos decisiones acerca del proyecto, para poder tener un registro de las comunicaciones cuando estas comunicaciones son de suma importancia, ya que básicamente lo que hacemos es anclar estas comunicaciones al blockchain de Decred y de esta forma creamos un registro inmutable. Esto es solamente, digamos, como dos de los casos como muy particulares que están fuera de la especulación de las criptomonedas. Pero bueno, sin duda ahorita vamos a ver otros casos de uso como son las remesas, como lo son cuando este tipo de activos digitales son un refugio contra la hiperinflación o casos en donde, sabes, en países en donde las monedas no funcionan como deberían, pues bueno, estos activos se convierten en una alternativa. Entonces, desde Decred, eso es lo que estamos haciendo. Estamos creando un blockchain hiper seguro que pueda adaptarse en el tiempo y mucho de mi trabajo es pues no solamente hablar sobre Decred, sino hablar sobre estas tecnologías y el impacto que tienen en regiones como América Latina en particular. Muchas gracias, Eli. Sobre todo creo que nos va a interesar mucho profundizar en este concepto de utilizar este protocolo como sello temporal, vos explicabas, ¿no? Como registro inmutable dentro de procesos, ya sea de gobierno o corporativos, para generar una fuente fehaciente de confianza y de registro. Sin duda, uno de los casos que más hemos visto en aplicación de esta tecnología. Quiero pasar ahora con Salvador, darte la bienvenida a ti también, que nos cuentes un poquito lo que están haciendo en tu compañía y realmente, si pudieras también darnos un poco tu insight sobre qué lugar ocupa hoy el intercambio de criptoactivos o de criptomonedas en la industria que sigue desarrollándose por varios lados. Claro, muchas gracias. Tauros como tal es un intercambio de criptomonedas. Lo que nosotros hacemos es damos acceso a la gente que ya tiene criptomonedas o que quiere comprarlas con pesos mexicanos, poder acceder a ello, ¿no? Uno de los casos de uso que más hemos visto aquí en Tauros es cómo la gente puede acceder a poder trabajar internacionalmente desde su casa. Además, ser más específico, hay mucha gente que en México que está trabajando para empresas en Estados Unidos o en Francia y que no necesitan ni siquiera tener algún tipo de registro de trabajo allá, ¿no? Todo lo hacen remoto y todos los pagos suceden con criptomonedas, ¿no? Entonces, la gente tiene la facilidad de que le llegue el dinero en cuestión de segundos y ellos lo pueden cambiar a su moneda local, ¿no? Como es el peso mexicano. También otro caso de uso que hemos visto es que trabajadores de otras partes del mundo les da acceso a poder tener un salario digno, ¿no? Como sabemos, en muchas partes de Latinoamérica los sueldos son muy bajos. Hay muchas personas que están trabajando por ejemplo, de Venezuela, de Colombia, están trabajando para empresas aquí en México
y les permite resguardar el valor y poder tener un salario mayor que el promedio en su área, ¿no? Súper interesante, o sea, no solo hablar de criptomonedas como inversión o como atesoramiento o como herramienta de especulación, sino tú lo que nos estás contando un poco es este concepto de cross-border payments y cómo facilitar las relaciones comerciales o laborales más allá de las fronteras y las alternativas con las que hoy contamos, ¿no? Y esto da pie a una de las grandes promesas que trajo la tecnología blockchain desde sus inicios, que justamente tiene que ver con las remesas, ¿no? Que es tal vez todo lo que es remesas y peer-to-peer payments, es uno de los conceptos que más revolucionó la industria al momento de aparecer. Y entiendo, Marcos, si quisieras presentarte y contarnos un poco de lo que ustedes están haciendo en Saldo, es un campo que tienen bien estudiado. Sí, muchas gracias. Justamente nosotros en MX desde hace mucho tiempo lo que hemos intentado hacer es encontrar formas de darle acceso a aquellos migrantes que se encuentran en otro país recibiendo salario, pues una manera más fácil para guardar su dinero y para transferirlo. Nuestro proyecto inició pues con la verdad la visión de utilizar Bitcoin como el medio de transferencia para hacer remesas directamente desde Estados Unidos a México. Lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de esto es que si bien Bitcoin resuelve pues una gran problemática, que es elimina la necesidad de confianza entre instituciones que viven en distintos países. Bitcoin funciona como esta red global de reconciliación entre entidades para que puedan fluir pagos. Pues hay una serie de herramientas en paralelo que se tienen que construir para que el ciudadano promedio pueda tener acceso a esta nueva tecnología. Nosotros principalmente lo que hacemos hoy en día es darle a migrantes que están en Estados Unidos una billetera, y en esa billetera pueden guardar fondos y pueden procesar pagos que finalmente terminan siendo aquellos pagos que mes a mes realizan a compañías que están en otro país. Hoy en día esta billetera vive totalmente construida sobre la red pública de Stellar, y eso nos permite pues tener pues una gama de funciones que hacen que estos pagos fluyan de una forma mucho más directa y transparente, y que no tengan que pagar todas las comisiones a las que normalmente esta comunidad está expuesta. Muchas gracias, Marcos, por la explicación. Y si vemos así rápidamente, o sea, de lo poco que nos han contado, y ya profundizaremos, o sea, ya de por sí se abren tres vertientes distintas, ¿no? Para repasar todo lo que tiene que ver con registros temporales y manejo de información. Marco nos hablaba de las remesas y las herramientas para atesoramiento de migrantes, y Salvador nos explicaba cómo con cross-border payments empresas y trabajadores pueden aumentar su actividad comercial o laboral. Quisiera pasar ahora, si me permiten, muchachos, contarles dos líneas de mi propia experiencia. O sea, yo vengo del mundo corporativo, trabajé antes de abrir Coibanks junto con mis socios en una de las plataformas de e-commerce y fintechs más grandes de Latinoamérica, supongo se imaginarán cuál es. Y un poco cuando me topé con esta tecnología que me maravilló, venía con todo este bagaje, ¿no? Con toda esta historia, y eso fue lo que a mí me perfiló hacia el rol que hoy le estamos dando a Coibanks, tokenizando activos financieros dentro del sistema financiero, ¿no? Entonces quisiera entender de dónde viene cada uno de ustedes y qué fue lo que los motivó, más allá de la tecnología en sí mismo, a elegir ese caso de uso en particular. Si quieren retomamos contigo, Eli, y desde allí nos explicas
por favor, ¿qué fue lo que te motivó a entrar en Decred y a pensar estas soluciones específicamente de registro de información como un enabler para gobiernos y otras corporaciones? Claro, por supuesto. Bueno, debo decir que en realidad lo que más bien como el primer driver, el primer motivo que tuve para conocer más acerca de estas tecnologías fue el caso de uso de remesas. Ya que antes de trabajar en la industria de criptomonedas y blockchain, yo trabajaba en una agencia de Naciones Unidas en temas migratorios y realicé una maestría también en temas migratorios y como parte de mi maestría había una parte sobre remesas, como que me puse a investigar sobre remesas. Y ahí es donde encuentro Bitcoin y justo este potencial que puede tener para servir como un motor para que startups puedan crear productos y servicios utilizando la infraestructura de Bitcoin para hacer estos pagos internacionales. Siguiendo en esta línea de investigar la tecnología, me doy cuenta que también existe la posibilidad de utilizar las mismas estampas de tiempo que se utilizan para crear los registros en la red de Bitcoin, de Decred u otras blockchain públicas. Se pueden utilizar estas huellas digitales, estas estampas de tiempo, para crear, pues sí, más bien para registrar documentos o información que tiene que ser como valiosamente preservada. En el caso de la migración, me di cuenta de la importancia que tiene que, por ejemplo, los documentos de los hijos de migrantes, al ser reportados de Estados Unidos a México, pierden mucho tiempo porque no pueden ser validados tanto en Estados Unidos como en México. Algo que podría ser fácilmente validado con una huella digital generada mediante un hash. Podría ser verificado en segundos, de forma transparente, de forma pública, de forma global. Entonces, también esto fue algo que me llevó a darme cuenta del impacto disruptivo que tiene. Y pensando por cómo es que hoy día hacemos estas estampas de tiempo, bueno, hoy día estas estampas de tiempo las genera burocracia, las generan los contadores públicos, los escribanos, que cobran una gran cantidad de dinero por dar fe y legalidad mediante su firma. Básicamente lo que estamos viendo es la posibilidad de desintermediar este proceso de validación y de registro utilizando estas tecnologías, lo cual tiene un poder bastante interesante justo para hacer relaciones que tienen que ser verificadas mucho más sencillas. A ver, un poco para aterrizar esto que me resulta de sumo interés, uno cuando genera un sello temporal o un hash, como tú bien lo describías en la blockchain, no es que estamos guardando nuestros registros en la blockchain en sí mismos, ¿correcto? No es que la información sensible de los usuarios o de los contribuyentes de un gobierno va a quedar publicada en la blockchain, sino que estamos guardando una especie de foto, para ponerlo en términos muy simples, que asegura que lo que estamos mostrando es lo mismo que se registró. ¿Esto es así? Efectivamente. Básicamente, digamos, la forma en la que funciona un notario público, en el caso mexicano, es que un notario público dice que un acto X sucedió en un momento Y por los actores Z o actores X, ¿no? Los que sean. Este proceso, básicamente, es lo que le da fe y legalidad a un acto como, por ejemplo, comprar una casa. Entonces, ¿qué pasaría si pudiéramos utilizar esta tecnología, la tecnología blockchain, simplemente para registrar que esto sucedió? Como lo comentabas, no es guardar el contrato de la casa en el blockchain de Bitcoin, es simplemente utilizar la tecnología de Bitcoin para dejar una estampa de tiempo, una huella digital, que pueda ligar ese acto a un momento determinado en la historia. Y esto tiene casos de uso muy interesantes en diversas industrias. Por eso creo que este panel es interesante en el contexto de Business Land, porque al final esta tecnología, dándole un poquito de ideas, puede ser utilizada en diversos casos. Tal cual, uno podría desde registrar firmas para disparar un proceso, entradas de un usuario o de empleados a un determinado sector o un determinado entorno. Incluso he escuchado, no sé si lo has visto también, que en Latinoamérica algunas alcaldías han registrado con un sello temporal en la blockchain las declaraciones juradas de sus alcaldes para evitar Claro. corrupción y agregar transparencia, ¿no? O sea, realmente es múltiple, contratos, me imagino también. ¿Cuáles son los Sí, dos que a ti más te, también. por ejemplo, cuáles son los dos si tuvieras que elegir, si tuvieras que quedarte con dos que más veas que tienen factibilidad de aplicación en el corto plazo?
El primero, y por el caso que les comentaba del el tema migratorio, documentos educativos, o sea, básicamente el papel que dice que un niño estudió hasta sexto de primaria en Estados Unidos y que pueda ser verificado de alguna forma cuando llegue a México, ya que hoy por hoy todo esto sucede en papel, sucede literalmente con un papel que tiene que estar sellado y firmado por la escuela en Estados Unidos que lo valida, por la Secretaría de Educación Pública en México, por la escuela pública. Entonces, esto podría ser algo muy sencillo. Podríamos tener un explorador en Internet donde pudiéramos ver esta huella digital que confirma que ese documento es válido. Y el otro caso que me parece interesante y aún hay mucho camino por recorrer es licitaciones públicas. Cómo utilizar este tipo de registros para hacer más transparente y resistente a la corrupción procesos administrativos al interior del gobierno. Muchas gracias, Eli. Muy, muy interesante realmente todo lo que comentan y los invito a que exploren DICRED y estas alternativas para entender mejor cómo aplicarlo a su propio ámbito, ¿no? Marco, regresando contigo ahora, nos contabas algo que me cautivó mucho, sobre todo es particularmente dentro de México, ¿no? O sea, es de público conocimiento que México tiene una de las rutas remesadoras más grandes del mundo, junto con Estados Unidos. ¿Qué experiencia han tenido en el uso? O sea, si yo soy un don Juan, doña Rosa, como solemos decir, un usuario de a pie, y realmente me encuentro trabajando en Estados Unidos y quiero girar dinero hacia México o a la inversa, ¿qué problemáticas suelen tener estos usuarios que encuentras que están resolviendo fácilmente con su tecnología? Sí, mira, si quieres, primero te cuento un poco como cuál es la visión de la que nace el proyecto y después, poco a poco, llegamos al usuario, cómo se beneficia y lo que hemos descubierto. Yo vengo de trabajar en la industria de pagos móviles. Antes, o sea, trabajé para un corporativo que es un joint venture entre bancos y compañías de telecomunicación. Y básicamente esto lo hacíamos fue en 2012, yo estaba trabajando ahí identificando cómo es posible que puedas el dinero digital de una cartera, hacerlo compatible con dinero digital en otro país, ¿no? Entonces, el problema real que vimos en este dinero móvil era de interoperabilidad y hasta la fecha tú puedes tener una billetera por ejemplo, de PayPal y no puedes pagarle a un usuario de WeChat Pay porque cada sistema de dinero digital creó como su propio castillo. Entonces, lo que yo estaba pensando es, tiene que haber una cámara de compensación que pueda realmente hacer interoperables a todos los sistemas en el futuro. Entonces, en ese entonces, 2013, me encuentro con Bitcoin y me parece cautivante la idea porque no tienes que depender de una institución supranacional, que es lo que hoy pasa con los bancos. Si tú quieres mandar un pago de México a Guatemala, por ejemplo, lo que pasa es que la entidad bancaria en México y la entidad bancaria en Guatemala, ambos tienen cuentas bancarias en Estados Unidos, que es como esa jurisdicción en la que confían, y ese banco en el que tienen en cuenta que también confían, para que ahí puedan reconciliar. Entonces, imagínate el problema que significa el flujo de dinero, pues detrás, ¿no? O sea, en el sistema que hay detrás del que todos los humanos dependemos. Entonces, Bitcoin nace con esta naturaleza de que no tiene este emisor central, de que es un asset en el que no tienes ese riesgo de contraparte y que sirve realmente como algunos le dicen como un money translator, ¿no? Que tú puedes, ahí no necesitas que valga decenas de miles de dólares, no necesitas que nada de lo que hoy cambie. Es algo que desde entonces, desde 2013, yo vi cómo la gente en local Bitcoins utilizaba el Bitcoin como un medio de intercambio. Entonces, para mí, claramente el Bitcoin desde entonces es una red de settlement alternativa a los sistemas bancarios y eso nos parece fascinante. La realidad, y más a lo que va tu pregunta, pues es lo que estamos haciendo las compañías. ¿Cómo
esos conceptos que parecen muy difíciles de entender para Juan, que está en Estados Unidos, realmente cómo le haces llegar esa eficiencia a alguien pues que está trabajando en un campo en California o en una cocina en Nueva York. Y lo que nos hemos dado cuenta es que muchos de estos usuarios incluso están relativamente contentos con los servicios de envío porque pues no se cuestionan ni imaginan otras soluciones. Y lo que nosotros nos hemos dado a la tarea es de ir entendiendo a ese usuario poco a poco. Y lo que nos hemos dado cuenta es que lo que realmente necesitan no es necesariamente una remesa más barata, sino necesitan un banco. O sea, necesitan una nueva banca. Como decía Elian, o sea, a veces la carencia, hoy el sistema jurídico a mucha gente la deja fuera del sistema. A los indocumentados, a sus hijos, los deja fuera del sistema. Lo mismo pasa con los migrantes que están trabajando y que no tienen acceso a abrir una cuenta bancaria igual que un ciudadano en Estados Unidos. Entonces, por eso recurren a compañías con las que transfieren dinero. Nosotros estamos desde hace varios años construyendo un banco virtual construido sobre cripto en el cual ellos puedan guardar su dinero, porque en caso de que sufran una deportación, pues que ellos sigan teniendo control sobre su dinero, que hoy no tienen, o incluso estando en el mismo país, que sientan más control sobre su dinero. Y que además sea compatible con otros sistemas de pago que viven en otros países. Entonces, al final... Realmente, creo que esto que estás diciendo es lo más interesante, ¿no? O sea, ese fondo en donde interopera todo esto de manera transparente, ¿no? Es un poco, por ahí te insisto un poquito más en esto, que en la práctica, digamos, si yo realmente soy Juan, que estoy hoy acá escuchando, o si soy una institución financiera que está viendo este panel y quiere utilizar esta tecnología, digamos. ¿Cuáles son los challenges que han visto que tienen? Por ejemplo, nosotros lo que hacemos, y empezamos en el lado de México, como dices, es el corredor más grande del mundo. O sea, hay países que reciben más remesas de muchos canales, pero el corredor más grande del mundo es Estados Unidos, México. Nosotros empezamos con una billetera que vive en los ledgers públicos. Lo que vimos es, estos blockchains pues van a captar un montón de activos. O sea, Bitcoin no te permite, por ejemplo, crear activos sobre su red. O sea, no tiene esa programabilidad que otros sí. Nosotros pero Ethereum, Stellar, hay muchos otros blockchains que sí te lo permiten. Y lo que nosotros estamos viendo es que la gente está utilizando estas redes públicas como infraestructura para que puedan ser interoperables los servicios. Nosotros en el caso de nuestra billetera es la primera de la que yo tengo razón, que vive, es una billetera que cumple con la regulación de México en este caso, porque emite fondos en esa jurisdicción, pero que esos fondos viven sobre tecnología que no está en nuestra empresa, sino que vive en estos blockchains públicos. Entonces, si Juan en Estados Unidos tiene una billetera, esos fondos están emitidos en un blockchain público, y lo que permite es que esta billetera que tiene Juan es compatible con todos aquellos servicios que se construyan sobre el mismo blockchain. Y en la práctica lo que nosotros estamos haciendo es permitirles que puedan pagarle a compañías que viven en otra jurisdicción en México. Hoy lo que hace un usuario nuestro es baja una app y empieza a añade fondos con un medio de pago local, o sea, usa su tarjeta prepagada que compra en un supermercado en Estados Unidos, y luego empieza a hacer pagos a compañías en México. Oye, voy a pagar la luz de mi mamá, voy a pagar el teléfono de mi hermano, voy a cargar tiempo aire a mi socio que está en México. Y así es como empezamos nosotros a darle soluciones y a mostrarle una experiencia distinta. La diferencia es que nosotros no le decimos como Western Union, oye, manda un voucher
en el que nosotros lo guardamos y que alguien más solo recoge el dinero. Nosotros le decimos, le damos acceso a dinero en la nube. Y eso es lo que nosotros estamos construyendo y ofreciendo a nuestros más de 20,000 usuarios. Muchas gracias, Marco, por la explicación, súper interesante también. Voy contigo ahora, Salvador. Si quieres contarnos un poco de tu background, de dónde estabas antes de arrancar con Tauros y qué fue lo que te llevó a orientar Tauros a este sentido. Y te quiero preguntar específicamente dentro de Tauros, ¿cómo hacen para hoy, en el contexto latinoamericano, para operar los exchanges y realmente ofrecer un poco esto que decía Marco, ¿no? O sea, esta interoperabilidad de pasar de criptomonedas a moneda de curso legal y agregarle valor con servicios y permitir girar este dinero dentro del marco regulatorio para sus usuarios? Claro, yo vengo mucho de lo que es de la Escuela de Economía Austriaca, en la cual te dice que el resguardo de valor, que el ahorro es muy bueno, ¿no? Sin embargo, en este tipo de economía no existe el ahorro, ¿no? Tú como persona puedes ahorrar 500,000 pesos y en 3 años ese poder de cambio ya no va a existir, ¿no? Y tú como persona a pie es muy difícil poder abandonar ese tipo de realidad económica que existe en tu país, ¿no? En el caso muy puntual de México, las personas quieren acceder a dólares, ¿no? Es muy difícil conseguir una cuenta en dólares, hay muy poca información de hacerlo, ¿no? Consigues una cuenta en dólares y ¿qué pasa? Pues el dólar también se devalúa, ¿no? O sea, con la crisis que se está viviendo actualmente, están imprimiendo dólares masivamente, ¿no? Entonces, lo que te dice también esto, la Escuela Austriaca de Economía, es que necesitas tener una moneda que no aumente su emisión, ¿no? Entonces, podríamos pasarnos toda la tarde hablando de eso, pero cuando empiezas a ver un poquito de estos factores, se empalman con la visión de Bitcoin, ¿no? Entonces, investigando un poquito más, encuentras Bitcoin. Cuando lo encuentras es impactante, ¿no? Hoy en día mucha gente le da miedo comprar Bitcoin, ¿no? Porque saben que es muy volátil. Pero lo chistoso es que actualmente en el 2020 el peso mexicano se ha devaluado hasta ahora aproximadamente el 25% y Bitcoin ha generado más del 25% de valor en lo que va del año. Entonces hay gente que se está dando cuenta de eso y creo que ya le está dando más miedo tener su dinero en su moneda local, ¿no? Porque nos vamos a casos más extremos como Argentina o ni se diga Venezuela, ¿no? Donde la gente realmente está agarrando las criptomonedas como resguardo de valor, ¿no? Entonces, para resumir la idea, como decía Marco, las criptomonedas te pueden dar libertad, ¿no? Libertad de salir de tu sistema financiero, ¿no? Si yo vivo en México, ¿por qué no puedo tener facilidad de poder mandar dinero a Estados Unidos, a Colombia, etcétera, ¿no? Hay muchas restricciones que realmente en el 2020 no tienen que ser necesarias, ¿no? La pregunta que me hacías referente de cómo puede operar un exchange de criptomonedas actualmente en México, lamentablemente las criptomonedas para uso al público se sacaron de la ley FinTech. Entonces, tú si eres un exchange de criptomonedas ya no puedes aplicar a la ley FinTech, ¿no? Sin embargo, todavía las puedes utilizar internamente, ¿no? Si se las das a tus clientes. ¿Qué estrategia estamos siguiendo algunos de los intercambios de criptomonedas a nivel nacional? Es que tú tienes una entidad legal constituida, que es el exchange de criptomonedas, y por el otro lado, tú regulas una institución financiera con la ley FinTech, ¿no? Para poder tener, como dice el gobierno, la sana distancia entre
entre el dinero y las criptomonedas, ¿no? Y por atrás tú les abres cuentas a tus usuarios en las dos instituciones, en la institución regulada con la ley FinTech y por el otro lado la abres en el exchange de criptomonedas que nunca tocan el dinero el dinero como les dicen real, ¿no? Entonces tú empatas bases de datos y tú puedes ofrecerles ya este servicio en una sola interfaz, ¿no? Pero legalmente los usuarios están abriendo cuenta en las dos instituciones. Clarísimo. O sea que este workaround que recién describí es regulatorio, es lo que le permitiría eventualmente a usuarios finales aprovechar las ventajas y las libertades de esta tecnología que tú describías, o mismo a pequeñas corporaciones o personas físicas con actividad empresaria, eh, y al mismo tiempo ser compliant con lo que establece el regulador e interconectarse con el sistema financiero tradicional, ¿verdad? Claro, la regulación es muy importante, ¿no? Porque eso le da seguridad al usuario de que el día de mañana tú no te vas a ir con sus fondos, ¿no? Al final de cuentas estás hablando de dinero, ¿no? No es cualquier cosa. Entonces, mientras la regulación esté presente y más estructurada, va a ser mejor. Todavía hay mucho campo que mejorar, ¿no? Considero yo que se pudo hacer de mejor manera, no dejar afuera los activos digitales como se tenía planeado al principio de sí incorporarlos. Sin embargo, estamos en pláticas con la autoridad y la autoridad está abierta para poder implementar cambios en el futuro. ¿Por qué no? Excelente, Salvador, muchas gracias. A mí a título personal, si les pudiera agregar algo, una de las cosas que realmente me fascinó de esta tecnología, y un poco hablaban Marco y al principio Eli, cómo uno puede crear criptoassets, ¿no? O sea, representar activos del mundo real en un activo digital que vive en la blockchain y por lo tanto hereda ciertas características de esta tecnología. Puntualmente, esto a las instituciones financieras les abre un abanico de oportunidades muy interesantes. Algunos de esos caminos los hemos recorrido con Coibanks. Por ejemplo, en el caso de Argentina, trabajando con el Banco de Valores, tokenizando facturas de crédito electrónica, es decir, facturas por cobrar que tienen personas físicas o que tienen comercios, que en términos de tener liquidez, las tokenizamos, la factura real siempre es custodiada por la institución financiera y la factura por cobrar empieza a circular como herramienta de pago dentro de un ecosistema, ¿no? Y esto ha visto una cantidad de disminución de costos, multiplicador de la economía, compliance con todas cuestiones regulatorias y de seguridad. Y lo más interesante de todo es que el usuario final rara vez tiene idea de lo que está sucediendo, ¿no? Y esto es una de las cosas que charlaba brevemente con Marco y quiero ahora la opinión del resto también. Voy a regresar contigo, Eli. ¿Cuáles crees que son hoy las principales barreras que debe terminar de superar la tecnología para adoptarse de manera seamless en la industria o en los procesos comerciales y productivos del mundo corporativo y del mundo de los negocios? Claro, pues mira, creo que aún estamos en un momento en donde utilizar Decred, utilizar Bitcoin, Ethereum u otras criptomonedas y aplicarlas a casos de uso ya particulares, ya muy concretos, es complejo, requiere de un alto grado de investigación para poder crear pruebas de concepto que puedan aplicarse y que tengan sentido, porque si algo hemos visto es que ha habido este boom en, digamos, como las expectativas que se pueden tener alrededor de lo que la tecnología blockchain puede hacer. Y más bien lo que hemos descubierto es que los casos de uso son como muy concretos, muy puntuales. Entonces, bueno, creo que para poder, digamos, aplicar estas tecnologías de forma exitosa hay que hacer un análisis bastante riguroso. Y bueno, por el otro lado, creo que queda en las manos de los emprendedores, que están creando productos y servicios encima de estos protocolos, utilizando estas tecnologías, pues crear productos que tengan experiencias de usuario e interfaces de usuario amigables, que como decían, permitan que al final del día
Juan, que está en Estados Unidos, pueda mandarle dinero a María, que está en México, aunque al final del día no sepa que está utilizando una criptomoneda, digamos, detrás para poder realizar esa operación. Entonces, por un lado, creo que los protocolos como tecnología y cómo continúan evolucionando, que sin duda existen aún grandes pasos que dar en términos de las interfaces de usuario y las experiencias de usuario. Y por el otro lado, los emprendedores que, pues bueno, que se están creando estos productos o estos servicios encima de estos protocolos y que al final tienen como un poco más de poder maniobrar y hacer estas experiencias e interfaces lo más sencillas posible. Totalmente, yo creo que ese es uno de los puntos clave, ¿no? Tú hablas de herramientas que se construyen por encima del protocolo, y volvamos tal vez al caso que dio origen a la explicación de Decred. No sé si han tenido la oportunidad de utilizar firma digital o firma electrónica avanzada, depende del país, tiene distintas acepciones, pero es un proceso que básicamente certifica autoría, da certeza de identidad, da carácter de no repudio, un montón de bondades técnicas que son muy necesarias en el marco corporativo para muchos procesos, o mismo para la documentación que tú hablabas, Eli. Y técnicamente, estos requisitos la blockchain los trae de manera intrínseca, ¿no? Ahora, si han utilizado alguna vez un token de firma digital, es realmente muy poco sencillo. O sea, no es muy amigable y no nos lo cuestionamos, digamos, dentro del ámbito corporativo la gente lo utiliza de todas formas. ¿Cómo sería sobre Decred y con alguna de las herramientas que tú nos mencionaste, si pudieras describirnos un flow, ¿no? ¿Cómo uno firma una transacción para generar un registro de información en el marco de un gobierno con la declaración jurada de las alcaldías, una certificación de proceso en una corporación? Claro, digamos, por el lado de Decred como protocolo, nosotros tenemos un servicio de estampas de tiempo que es público, es no permisionado. Cualquier persona puede entrar a timestamp.decred.org y ahí puede crear estampas de tiempo para sus documentos. Este servicio es totalmente gratuito, es algo que nosotros ofrecemos, digamos, como un bien público, y digamos, todo nuestro software está pensado para que sea un bien público que cualquiera puede utilizar para crear un producto o un servicio. En este caso en particular, un buen ejemplo es en Brasil, un grupo de emprendedores crearon una plataforma que se llama Original My, y lo que hace esta plataforma es crear una interfaz de usuario amigable en donde las personas pueden crear estampas de tiempo para sus documentos en 4 distintos blockchains. En el blockchain de Decred, de Bitcoin, de Ethereum y de Ethereum Classic. Este es un ejemplo de cómo alguien está utilizando, estos emprendedores están utilizando el stack tecnológico de Decred para crear un producto encima de esta infraestructura. Y esto es algo que desde Decred nos emociona y promovemos. Estamos constantemente realizando la invitación de que cualquier emprendedor le eche un ojo a nuestro stack tecnológico para que pueda ver cuáles son los elementos que puede utilizar, ya sea para un tema de estampas de tiempo, para un tema de transmisión de valor, de resguardo de valor, o, como les comentaba en un primer momento, de comunicaciones corporativas utilizando las herramientas que tenemos a disposición. Entonces, sí, realmente son un montón de herramientas. Para cualquier persona que tenga como interés, pueden checarlo en nuestra página web, decred.org. Y bueno, realmente sí es como, hay que empaparse un poco en cómo funcionan estas tecnologías para encontrar esos casos de uso, pero creo que es algo que vamos a ver que va a continuar incrementándose en el futuro. Muchas gracias, Eli. Regresando ahora contigo, Salvador, hace un rato nos platicabas sobre cómo a través de Taurus un usuario puede interoperar con distintas criptomonedas y su propia cuenta en dinero de curso legal, ¿no? A través de esta estructura que han logrado ustedes resolver. ¿Cómo aplica, si es que aplica, para pymes o trabajadores profesionales independientes que tengan que cobrar por sus servicios profesionales en el exterior, para una operación incluso tal vez de COMEX? No sé si lo han explorado en todo este tema de cross-border payments. Tiene que realmente, como decía Eli, un usuario antes de trabajar con Taurus tiene que estudiar toda esta tecnología, ponerse a aprenderla a usar. ¿Es sencillo? ¿Qué requisitos tiene? ¿Cómo es la experiencia de un usuario que quiere vender en el exterior y cobrar vía Taurus? Sí, mira,
De hecho, es de las partes más difíciles de esta tecnología, justo eso que acabas de comentar, porque hay muchos usuarios que son, se podría decir, más expertos, los cuales te pueden estar pidiendo, oye, quiero que la aplicación móvil, gráficas de trading y tal, analítica, etcétera. Sin embargo, te das cuenta que diario hay personas que están entrando a comprar, no sé, sus primeros 100 pesos de Bitcoin, ¿no? Que apenas están escuchando de él o que están buscando la forma de liquidar un pago que les enviaron del extranjero, ¿no? Entonces, es muy difícil poder sintetizar toda la información en una sola aplicación que sea amigable para el usuario y incluir a ambos usuarios, ¿no? Lo que nos hemos dado cuenta es que los usuarios, una vez que les dicen, mira, te voy a hacer un pago con criptomonedas, ellos buscan un ancla a su moneda local y así tratan de poder hacer el intercambio, ¿no? Nosotros tratamos de hacer nuestra aplicación móvil cada vez lo más sencilla posible, porque creemos que el user experience va a ser una de las definiciones para que más gente entre a la tecnología, ¿no? Otra cosa que, bueno, me gustaría poder mencionar es que para que más gente pueda entrar a la tecnología de criptomonedas, es necesario mejorar también la regulación, ¿no? Hay muchas cosas que se podrían experimentar en cuestión de pagos con criptomonedas. Sin embargo, la regulación, aunque está bien proteger al usuario, deja muchas cosas en el aire, ¿no? Ya directamente trabajando con procesadores de tarjetas de débito, de crédito. Se podrían hacer cosas muy padres para poder hacer muy accesible esta tecnología para muchas personas, pero al menos en México todavía es difícil trabajar con este tipo de tecnologías y mezclarlas con criptomonedas. Muchas gracias, Salvador. Una pregunta adicional antes de pasar con Marco. Al operar un usuario o una pequeña pyme con Taurus, ¿ustedes resuelven toda la gestión de las claves, de la seguridad, de la firma de las transacciones, tanto para enviar como para recibir? ¿Es algo que tiene que manejar el usuario o ustedes lo resuelven para ellos? Y si se lo resuelven, si quisieras contarnos un poco cómo lo aplican, por favor. Sí, ¿me podrías repetir tu pregunta, por favor? Se te cortó un poco. Sí, claro. Te preguntaba si dentro de Taurus a los usuarios con los que ustedes trabajan, ya sean perfiles físicos o pymes, ustedes les resuelven toda la gestión de claves, la firma de las transacciones para enviar una transacción o recibir una transacción con criptomoneda. Y si lo resuelven ustedes, entender cómo lo hacen. Si quisieras contarnos, por favor. Claro, actualmente como funciona, nosotros les damos direcciones cripto para depositar a nuestros usuarios, que son empresas, y también le damos una dirección, una clave interbancaria, ¿no? Le aperturamos una cuenta de débito aquí en México, para que ellos desde el extranjero puedan depositar cripto y ellos manualmente necesitan hacer el cambio a pesos mexicanos. Estamos trabajando en una solución en la cual ellos únicamente puedan depositar cripto o dólares de Estados Unidos y en automático ellos reciban pesos inmediatamente, ¿no? Sin embargo, todavía no tenemos eso, pero es un proyecto que se está trabajando, ¿no? Perfecto, entonces si te entiendo bien y para resumir, toda la seguridad y la gestión de claves ya reside, digamos, en la plataforma de Taurus y el usuario final sencillamente lo que tiene es su cuenta referenciada, tanto de cripto para depósitos como su clave interbancaria para poder operar con el sistema financiero, ¿correcto? Claro, correcto. El usuario solo se tiene que preocupar por que reciba los fondos, cambiarlos y hacer la dispersión a donde él quiera.
Muchas gracias, Salvador. Creo que esto tiene mucho que ver con lo que nos comentaba Eli, de simplificar y de construir herramientas que permitan interfacear con estos protocolos y la economía real, ¿no? Voy a pasar ahora contigo, Marco, y siguiendo un poco de lo que conversábamos antes, ¿no? Tú bien nos explicabas, el corredor Estados Unidos-México es el corredor de remesas más grande del mundo, o de los más grandes del mundo, si es que me equivoco. Y uno de los grandes challenges que tiene las remesas es que muchas veces se gira el dinero para un uso específico y no siempre se lo termina aplicando de esa manera, ¿no? ¿Es algo que tú crees que con esta tecnología podría orientarse o incluso programarse el uso de este dinero? Y si es así, ¿cómo podría aplicarse esto con tecnología blockchain? Sí, a ver, nosotros hemos estudiado mucho la psicología del usuario en Estados Unidos. Como bien dices, es un drama cómo hoy las personas trabajan por años y después se dan cuenta que ese dinero pues dio muy pocos frutos. Esto tiene una serie de problemas. Tiene que ver con cuando tú tienes cash de un lado y te cobran altas comisiones y el dinero nunca se guarda en forma digital y del otro lado se recoge en cash, tiene una ineficiencia de administración pues enorme. Nosotros, obviamente, con el simple hecho de darle la opción al que está en Estados Unidos de pagar la luz, el cable, le empezamos a dar toda esta opcionalidad y control sobre su dinero. O sea, en nuestra aplicación, digamos que tienen su frasco para servicios, su frasco para educación, etcétera. Y así es como nosotros estamos viendo que el servicio les va a proveerlo. No necesariamente esto viene de blockchain, esto viene justamente de la capa que va por encima, que trata o sea, el blockchain al final pues es un registro en el que nos ayuda a varias entidades a ponernos de acuerdo, pero no te va a resolver esa última milla. Entonces, yo creo que hoy los retos principales para transformar las remesas tienen que ver, claro, con lo que has dicho muchas veces, cómo navegar la regulación. Al final, en Estados Unidos, después de los ataques del 11 de septiembre de hace muchos años, se creó el famoso Patriot Act y bueno, todas las transacciones de dinero están sobre reguladas. O sea, todas las políticas, digo, no solo en México, el tema que mencionaba Salvador de la ley FinTech, esto tiene que ver con en general, las leyes de prevención de lavado de dinero y todo. Esto hacen muy difícil navegar el sector de envíos de dinero en sí. Entonces, blockchain, o sea, le añade una capa de complejidad. Entonces, hoy van a ganar mucho las empresas que logren conectar estos dos mundos. Porque si bien blockchain ha avanzado mucho en tecnología y se han crecido estas redes, se ha crecido en la cantidad de valor que se almacena. O sea, hoy sumando todo cripto, pues hay alrededor de 200 mil millones de dólares. Y esto va a seguir aumentando. Y quiere decir que estas redes son capaces de almacenar más valor. Entonces, conforme más valor crezca, se van a ir convirtiendo en algo más importante. Y el reto va a ser, pues, o sea, cómo estas empresas, que hoy, por ejemplo, mucho de este rol son los exchanges, que han podido conectar el viejo mundo con el nuevo mundo, pues van a empezar a lucrar, obviamente, masivamente al lograrlo. Pero el punto para lograrlo clave es navegar la regulación, tener una estrategia clara, controlar el riesgo. Y nosotros en el caso de las remesas no es la excepción. O sea, controlar que tu usuario sea un usuario real, o sea, que no haya gente haciendo o tratando de explotar el sistema para utilizarlo, pues obviamente para otras cosas, pues ha sido una de las razones principales por las que toma tanto tiempo construir estos sistemas, educar al regulador, etcétera. Pero pues poco a poco yo estoy siendo muy positivo y veo un enorme progreso desde hace 5 años a la fecha, en el cual hoy creo que todos los envíos de dinero están dirigiendo
hacia esta nueva tecnología, porque como lo dije en un principio, te ayuda a reconciliar en tiempo real a instituciones que de otra forma no confiarían entre ellas. O sea, imagínate un wallet en Francia con un wallet en México, el costo de hacer negocios entre esas dos entidades sería altísimo. Necesitas una red en la que todos seamos parte, que por supuesto no la va a proveer un banco en Estados Unidos esta vez, sino que la va a proveer toda esta red de redes que se está formando a través de las distintas blockchains públicas. Y pues creo que eso es súper emocionante. Comparto el entusiasmo sin dudas, y dijiste algo muy interesante hablando de redes de compensación o redes de anclaje, digamos. ¿Crees que, y si lo conoces, bienvenido que nos lo cuentes también, crees que puede ser algo que utilicen también grandes corporaciones para sus mismos propios giros de dinero? Es decir, para compensaciones entre sucursales, por ejemplo, o envíos de utilidades. ¿Conoces casos que lo hayan implementado en este sentido? Sí, mira, nosotros, por ejemplo, al ser una billetera construida sobre blockchain, somos al final el open banking más radical que puedas ver, porque es como, somos APIs desde un inicio y todo transparente. Entonces, nuestro cliente no va a ser, o sea, no somos un wallet en el sentido tradicional. Van a venir compañías a construir sus propios wallets, pero sin tener que gastar en regulación y todo, porque esa capa es lo que hacemos nosotros. Digamos que el producto, como se ve para las empresas y demás, pues es un wallet as a service. Y eso lo que va a hacer en el caso de México, por ejemplo, es que puedan compañías, bancos, todas las organizaciones públicas y privadas tener tecnología y pues eso sería imposible pensarlo con una perspectiva de antes en la que cada quien venía con su propia criptografía y su propia tecnología y su propia... No, tal cual, es la conjunción, exactamente. La conjunción. Entonces, un poco creo que viene, como dices, o sea, viene por default. Tal cual. Súper interesante. Gracias, Marco, por el aporte. Por mi lado, y antes de devolverle la palabra a José y terminar cerrando, principalmente agradecerles a los tres. Realmente ha sido un gusto. Si les pudiera dejar una última reflexión que realmente estuvo compartida aquí en el panel y es un poco lo que nuestro driver dentro de Coinbanks y el principal challenge que queremos enfocar es cómo volvemos líquidos activos que hoy se encuentran ilíquidos dentro del mundo financiero, dentro de los segmentos corporativos, haciéndolos correr por esta misma red que contaba Marco, con la seguridad de registro que contaba él y de alguna manera utilizando esta interoperabilidad de la cual nos hablaba Salvador dentro de los criptoactivos, ¿no? Creo que eso es el gran desafío al cual deben montarse las corporaciones, tanto financieras como gobiernos como privados, en la aplicación de esta tecnología. Sin más, les agradezco a todos un montón su colaboración, su tiempo y lo que nos han enseñado, y te devuelvo la palabra, José, para cerrar este gran panel.